Bendito Dios, bendito sea su santo y poderoso nombre. Vamos a continuar, mis hermanos, con nuestro estudio del Sermón de la Montaña. Y después de haber estudiado las bienaventuranzas de Jesús, vamos ahora a estudiar otro tema de este sermón. Se trata del versículo 13 de este capítulo 5 del Evangelio según Mateo, bajo el título de La sal de la tierra. ¿Ya? La sal de la tierra. Leamos el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 13, en el que Jesús nos dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Bendita palabra de nuestro Dios. Aquí el Señor hace una declaración acerca de nuestra identidad, de lo que somos y de lo que nos distingue de los demás. Somos la sal de la tierra. Ustedes y yo estamos llamados a andar por este mundo destapando nuestro salero y esparciendo nuestra sal. Vamos ahora a explicar esta figura. Miren, en tiempos antiguos la sal era tan valiosa que se usaba como dinero. De hecho, la palabra salario se deriva de la palabra sal, ¿ya? Sal, salarium, es la palabra en latín que significa dinero en sal. Y se refería al pago que se le hacía a los soldados que se encargaban de custodiar la sal desde los yacimientos hasta los lugares donde la sal era desmenuzada, era molida, era tratada para luego ser comercializada, ¿ya? Hoy día la sal es uno de los minerales más usados en la tierra. Se le valora por sus propiedades de condimentar y de preservar. ¿Para qué sirve la sal? ¿Y por qué Jesús nos compara con este mineral? A ver, en primer lugar, la sal es un excelente e infaltable condimento y sazonador en las comidas. Le da sabor a las comidas. La sal ayuda a resaltar el sabor de los alimentos. Sin sal, la comida es insípida, es desabrida. A menos pues que por prescripción médica tengamos que bajarle lo más posible la sal a nuestros alimentos, ¿no? Pero caso contrario, comer una comida sin sal es una experiencia poco grata. Entonces, pensando en este uso fundamental de la sal para la preparación de los alimentos, de la comida, ¿cómo aplicamos esta figura a nuestra práctica, a la experiencia de nuestra vida diaria? A ver, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 6, dice: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Dice que nuestras conversaciones, las que sostenemos cada día, tienen que ser hechas con gracia, dice. Ahí está el requerimiento de la palabra, que los dichos de nuestra boca sean siempre gratos. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y cuáles son estas malas conversaciones? Aquellas que tienen pues un contenido alto de palabras negativas, pesimistas, fatalistas, palabras que se emplean para los chismes, para las murmuraciones, palabras cargadas de mentiras, palabras soeces, de burla, de escarnio, en fin. Esas son las malas conversaciones que lamentablemente resquebrajan las buenas relaciones, echan a perder las buenas costumbres.
Dios espera que nosotros abramos nuestra boca para hablar con sabiduría y que de nuestra boca solo salgan palabras de vida, palabras asertivas, palabras de edificación, palabras que estimulen, que levanten, palabras que alienten, que afirmen. Si no tenemos nada bueno que decir, lo más sabio es guardar silencio, porque como siempre decimos, que aun cuando el necio calla, es contado por sabio. El proverbista dice que la blanda respuesta aplaca, quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ya? Entonces tengamos mucho cuidado, mis hermanos, en nuestras conversaciones. Tenemos la capacidad para pensar, para razonar bien antes de abrir nuestra boca y soltar nuestras palabras. Una vez más les tengo que decir, ¿ya? No es verdad eso que las palabras se las lleva el viento. No, a las palabras no las lleva el viento. Las palabras o bendicen o maldicen, traen vida o matan o destruyen, levantan o traen abajo. Entonces pensemos bien lo que vamos a decir antes de abrir nuestra boca. Continúa diciendo el Señor: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice. Hermanos, la gente está atenta a lo que sale de nuestra boca. Y estoy seguro que a un creyente, a un hijo de Dios, a una mujer de Dios, le tienen en la mira, de modo tal que cuando dice algo, evalúan su testimonio, ¿ya? Ponen en tela de juicio su conversión, su condición de hijo, de hija de Dios, por lo que sale de su boca, ¿ya? Y muchas veces, lamentablemente, los creyentes caen en descrédito, precisamente por esta incoherencia de que con la misma boca con la que bendicen a Dios, terminan maldiciendo a las personas. Miren, yo siempre he dicho que el hombre vale por lo que vale su palabra. Si tú no puedes sostener lo que con tu palabra has declarado, entonces mucho me temo que ante las personas que te escuchan y ante el mismísimo enemigo de tu fe, no tienes ningún crédito, ningún respaldo, ¿ya? La otra función y utilidad de la sal, aparte de sazonar y dar sabor, la otra función es la de preservar. La sal ayuda a conservar los alimentos y previene que se descompongan. En los tiempos antiguos, cuando todavía no se había inventado el congelador, la gente usaba la sal para conservar sus alimentos, para conservar la carne, etc. Ahora, ¿cómo aplicamos esta función de la sal de preservar los alimentos a nuestra experiencia de fe, a nuestra experiencia de vida? ¿Ya? ¿Cómo así nosotros, siendo sal de esta tierra, servimos para preservar y para conservar? Justamente, vivimos en un mundo que está plagado de maldad, una maldad que se multiplica permanentemente. Vivimos en un mundo donde todo está alterado y está entrando en un proceso de descomposición moral y espiritual. Entonces es allí, en el espacio, en el lugar donde tú estás, donde te mueves, donde desarrollas tu vida, ¿verdad? Puede ser tu trabajo, en tu centro de estudios, en tu barrio, en fin, con tus amigos. Tú tienes como cristiano, como sal de la tierra, tienes que ejercer una buena influencia, ¿ya? Tienes que marcar una pauta diferente. Las personas tienen que sentir que tú eres alguien diferente, no por lo que dices necesariamente. Por supuesto, cuenta mucho las palabras que salen de tu boca, y acabamos de verlo, pero cuenta más el testimonio de tu vida, tu conducta, tu comportamiento, cómo actúas, cómo accionas, cómo reaccionas, qué decisiones tomas en relación a los demás, cómo es que tú te mantienes firme y fiel a tus convicciones, a tus creencias, cómo es que manejas tu escala
de valores, de manera tal que Dios siempre sea el primero en tu vida. Tiene que ver también con ser una persona íntegra, justa, veraz, equitativa, honrada, solidaria, una persona respetuosa, compasiva, amable, bondadosa. Hermanos, y esto no es mucho pedir, no a un creyente, a un hijo de Dios, a una mujer del Señor. No es mucho pedir. Ese es el estándar que Dios nos ha puesto en nuestra condición de hijos e hijas del Altísimo, en nuestra condición de discípulos de Jesucristo. Porque si nosotros actuamos, si nosotros nos comportamos como cualquier mundano, ¿verdad? Y no hay ni una pizca de diferencia entre nosotros en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo celebramos las propuestas que el mundo hace. Entonces, lamentablemente, no estamos cumpliendo nuestro rol fundamental de ser sal de esta tierra. Ahora, es importante resaltar lo siguiente. Miren, la sal irrita, ¿no es verdad? Cuando la sal entra en contacto con una herida, pues hace que ésta se irrite y produzca ardor. Pero hay que recordar que la sal no produjo la herida, ¿ah? No, la herida ya estaba. Entonces, si la palabra de Dios nos irrita, quiere decir que esta palabra está trabajando en nuestras vidas. A eso se refiere el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Y no hay nada que no sea manifiesto, que no sea evidente ante los ojos de aquel a quien un día todos tendremos que rendir cuentas. Hermanos, los principios que rigen la vida de los cristianos y los códigos de su conducta casi siempre van a terminar incomodando, irritando a la gente. Ese es el resultado, esa es la señal de ser la sal de la tierra. Y no es porque tú estés promoviendo con tus malas acciones o con tus malas decisiones, con tus malas palabras, que se promuevan las rencillas, las disputas y los pleitos, la incomodidad y la irritación de la gente. No, es por tu presencia, es por tu firmeza, es por tu fidelidad a la palabra del Señor, es por haber tomado la decisión de elegir lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es verdadero, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hermano, hermana, que si tú te mantienes firme y fiel a tus convicciones y respetas los principios de Dios en tu vida, pues la gente, repito, se va a incomodar, se va a irritar, pero después de todo, y finalmente, la gente te va a respetar y va a buscarte porque sabe que tú eres un hombre de una sola palabra, cuyo sí es sí, cuyo no es no, porque eres un hombre o una mujer que no claudica entre dos pensamientos, que ha tomado la decisión de seguir a Cristo y no vuelve atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Si otros vuelven, si otros retroceden, si otros abandonan el camino, tú sigues siempre adelante, con tu mirada puesta en Jesucristo, quien es el autor y el consumador de tu fe, ¿ya? Y te ha puesto una meta elevadísima, para lo cual Él te dice que te esfuerces y que seas valiente, sin temor y sin desmayar, prosigas día a día hasta alcanzar esa meta y lograr el premio del supremo llamamiento suyo. Aleluya. Ahora, es interesante ver que Jesús no dijo, vosotros sois el azúcar, no sois la miel o el dulce de la tierra. Aunque a muchos seguramente les gustaría que Jesús hubiera dicho eso, ¿verdad? Porque mucha gente
Piensa que el cristianismo consiste solamente en azúcar, en cosas dulces, palabras tiernas, palabras que no molesten, palabras que no ofendan. Es claro pues que tenemos que ser amables, que tenemos que ser respetuosos, que tenemos que trazar la palabra con firmeza, pero sin desbordarnos en nuestras emociones y sentimientos. Claro que no. Necesitamos también hablar del amor de Dios, del perdón de Dios en Cristo Jesús. Hablar acerca de la ternura con la que Dios nos atrae a Él, con cuerdas de amor, pero por supuesto. Pero si nuestro mensaje tiene como énfasis solamente el amor todo el tiempo, ¿verdad? Y vivamos por el mundo diciendo, Cristo te ama y yo también te amo. Y vamos esparciendo estas semillas todo el tiempo, ¿verdad? Y no abordamos el tema del pecado y sus consecuencias que éste trae consigo a nuestras vidas. Entonces, esta predicación está muy lejos de la voluntad de Dios. Jesús, cuando predicaba el Evangelio, si ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a encontrar cuál era el tenor de su predicación. Jesús no enfatizaba el azúcar. Él fue muy duro, sobre todo con los religiosos de su tiempo, a quienes les decía hipócritas, necios, insensatos, guías ciegos, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, raza de víboras, generación de serpientes. ¡Wow! Él era firme en su predicación, era tierno con las personas necesitadas. Él dijo, yo no he venido por los que están sanos o por los que creen estar sanos, los que desestiman la gracia, los que prescinden de la dirección y el consejo de Dios, que eran los religiosos de su tiempo. Yo he venido por los enfermos, por los parias, por los desamparados, por los segregados, por los que nadie da nada. Yo he venido por ellos. Yo he venido a salvar, a rescatar lo que se ha echado a perder por causa del pecado. Entonces hay que ser equilibrados en nuestra predicación, mis hermanos. Repito, es bueno hablar del amor de Dios, pero si la gente no reconoce su falta, no reconoce su condición, de que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y no procede al arrepentimiento, no al remordimiento, sino al arrepentimiento, ¿sí? Y lamenta su vana manera de vivir y acusa una profunda necesidad de Dios y corre presuroso a la cruz del Calvario y recibe en su corazón la gracia de la salvación consumada precisamente en la cruz por Jesús, entonces lamentablemente tiene que terminar sus días con una horrenda expectación de juicio. Eso no lo digo yo, mis hermanos, eso lo dice la palabra del Señor. Entonces busca a Dios mientras puedas hallarle. Llámale en tanto que Él está cercano, pero deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia y será amplio en perdonar. Tenemos también a Juan el Bautista, ¿verdad? El precursor del Mesías. ¿Cuál fue el mensaje de la predicación de Juan el Bautista? Él decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y dice la Escritura que salía a él toda Jerusalén, toda Judea, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dice también que al ver que muchos de los fariseos, que los saduceos, religiosos también, ¿verdad?, venían a su bautismo, él le decía, raza de víboras, generación de serpientes, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Lamentablemente hay que decirlo también, que este tipo de predicación no es tolerada
no es aceptada, aún en los medios cristianos, en muchos medios cristianos, muchos que se dicen seguidores de Cristo y que son líderes de congregaciones importantes, han licuado el Evangelio y han mezclado el Evangelio con prácticas y formas propias de este mundo, precisamente para endulzar el mensaje, para hacerlo más atractivo. Le han puesto un bonito envoltorio con un moño llamativo. Y lo que finalmente resulta de ese mensaje es humo en lugar de fuego. Entretenimiento, sano esparcimiento, en lugar de reconsideraciones y de arrepentimiento de una vana manera de vivir. Hermanos, la verdad duele, pero salva. Entonces tú, hermano, hermana, como sal de esta tierra, seguramente vas a producir irritación, incomodidad, molestia, ardor, dolor, etc. ¿Sí? Pero cerciórate, repito por enésima vez, que no sea por causa de tu mal comportamiento, sino por causa de tus convicciones, por causa de haber destapado el salero y haber esparcido tu sal. Conclusión. Miren, después de haber estudiado las características de la sal, de sazonar, de dar sabor, de conservar, de preservar, y siendo que Jesucristo nos compara con este mineral, entonces nosotros, hermanos, tenemos que concluir. ¿Qué somos? Ahora mismo, a juzgar por el testimonio de nuestra vida, a juzgar por la práctica de nuestro cristianismo. ¿Qué somos? ¿Somos sal o somos miel y azúcar? Si decimos que somos sal, de hecho y en verdad, y a la luz del requerimiento sagrado, efectivamente mantenemos nuestras propiedades de preservar, sazonar, irritar. En una palabra, ¿estamos siendo de influencia allí donde estamos? Nuestra casa, repito, barrio, trabajo, centro de estudios, aún en la iglesia, ¿estamos siendo de sana influencia? Las personas pueden reconocer en nosotros que somos hijos e hijas de Dios. Cada uno tendrá que hacerse esta pregunta, hermanos, y cada uno tendrá que responderla a solas con Dios, delante del trono de su gracia. Que así sea, mis hermanos, que así sea. Listo. Fin de la reflexión. Como yo siempre digo, ahora toca pasar a la acción, a poner por obra esta escritura y estar a la altura de los requerimientos de nuestro Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude produciendo el deseo de obedecer la palabra, produciendo en nosotros la capacidad para mantenernos firmes en nuestra decisión de vivir para Dios, amándole con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y canalizar todo esto en nuestro servicio a Dios y a los demás. Les mando un abrazo fraterno, solidario, cálido, afectuoso, de corazón a corazón, deseando de que en esta semana Dios sea propicio a todas sus necesidades, y conforme a su promesa, que Él las supla oportunamente y sobreabundantemente. Que así sea. Que estén bien. Adiós.